Hola, bienvenidos. El tema de hoy, diagramas de cuerpo libre. ¿Qué son diagramas de cuerpo libre? En física, para poder trabajar, describir cualquier situación, es necesario tener diagramas de cuerpo libre. A partir de ellos se plantean ecuaciones, ya sea de equilibrio o de movimiento, con las que se solucionan problemas. Entonces vamos a decir que un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de la manera como están actuando las fuerzas sobre un cuerpo o las fuerzas sobre un sistema de varios cuerpos ligados. Yo debo representar eso con fuerzas, miren. En todas las situaciones voy a representarlas con fuerzas. Ya sabemos que las fuerzas son vectores. Y entonces el diagrama de cuerpo libre es esa representación gráfica de esas fuerzas. Para construir un diagrama de cuerpo libre, yo debo tener en cuenta si lo que estoy trabajando es una situación estática o es una situación dinámica. Si es una situación estática, como estas que tengo acá, fíjense, entonces lo que hacemos es dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, o si el cuerpo lo considero como una partícula, entonces dibujo un punto donde el cuerpo es una partícula y dibujo las fuerzas que actúan sobre él. Pero, obviamente, como es una situación estática, no voy a dibujar ninguna dirección de aceleración, como sí ocurre en las situaciones dinámicas. Las situaciones dinámicas debo dibujar una dirección de movimiento, en las situaciones estáticas no. Bueno, independiente que sean situaciones estáticas o dinámicas, debe ir acompañado siempre de una referencia, de una dirección en la cual voy a trabajar las fuerzas. Entonces, analicemos los diagramas de cuerpo libre en estas situaciones estáticas. Por ejemplo, aquí está mi libro de física y está colocado sobre esta superficie, sobre una mesa. ¿Qué fuerzas actúan sobre mi libro? Entonces, siempre la primera fuerza que voy a dibujar es esta, que es el peso o la fuerza gravitacional o la fuerza de la gravedad. Siempre es la primera fuerza que voy a dibujar. Y recuerden, esa fuerza siempre la dibujamos vertical hacia el centro de la Tierra, miren. Vertical hacia abajo y hacia el centro de la Tierra, y esa normalmente pues le colocamos es W, weight, peso, y recuerden que ese peso se halla como el producto de la masa por la gravedad. La otra fuerza que siempre dibujamos es la normal. Entonces la normal es la fuerza que hace esta superficie donde yo apoyé el objeto. Y ya sabemos que es la reacción, ¿no? La fuerza de reacción que hace la superficie al objeto que le hace fuerza a ella. Y que se dibuja siempre perpendicular. Entonces aquí está mi escuadra, ¿cierto? Entonces miremosla. La colocamos acá, mire que forme 90 grados aquí con la superficie. Mire el ángulo de 90, no, ojo. En la escuadra, este es el ángulo de 90 grados. Siempre debo trabajar con él. Entonces, con esta escuadra de 90 grados, en un lado del ángulo de 90 grados vamos a apoyarnos aquí en la superficie, o vamos a colocar el filo contra la superficie, y en el otro lado vamos a dibujar acá la fuerza normal, o la vamos a trazar. Entonces ahí está, por este lado apoyo la superficie y por este lado trazo la fuerza normal. En esta manera, miren, fíjense, ahí está mi escuadra de 90 grados, fíjense, ahí está la fuerza normal. Si yo quito la escuadra, allá me quedó trazada mi fuerza normal, formando 90 grados con la superficie. Y la otra fuerza, pues la fuerza que está haciendo la persona sobre el libro, la está haciendo hacia abajo, entonces una fuerza vertical. ¿Listo? Y este es el diagrama de cuerpo libre de mi libro de física, o sobre mi libro de física. Esa es una manera de presentarlo. Otra manera de presentar diagramas es dibujando el objeto como una partícula. Entonces fíjense la siguiente situación. Este hombre está alando esta caja que se ve que es grande, ¿cierto? Sin embargo, la vamos a considerar como una partícula y la dibujamos como un punto. Las fuerzas que intervienen ahí. El hombre está jalando, miren la dirección en que está jalando, ¿cierto? Y eso lo está haciendo a través de una cuerda, que ya sabemos que las cuerdas se ejerce sobre ellas tensión. Y fíjense, la tensión va hacia la derecha, hacia donde está jalando el hombre, hacia la derecha. Listo, las otras dos fuerzas. Pues ya sabemos que siempre vamos a colocar sobre la caja una fuerza vertical bajando, que es el peso, ¿cierto? Que es la misma fuerza de gravedad, y ya sabemos que hay una fuerza que hace la superficie al objeto, y que la trazo ahí con la escuadra de 90 grados, fíjense ahí que es la escuadra de 90 grados, y es la fuerza acá normal, ¿cierto? Ahí está. Ahora, podría dibujar así mi situación, y aquí la tensión de la cuerda, ahí está, podría dibujar este como el diagrama de cuerpo libre. O también se dibuja la partícula, el objeto como partícula,
y sobre la partícula se colocan las tres fuerzas que actúan, más mis ejes de referencia. Entonces, horizontalmente el eje X, verticalmente el eje Y. Y cualquiera de los dos puede ser el diagrama de cuerpo libre de esa situación. Se prefiere o se dice que es más preferible esta situación, porque están directamente las fuerzas ya. Y simplemente no es sino colocar aquí el sistema coordenado en el origen de las fuerzas acá. Entonces acá colocar nuestro eje X que coincida con el origen de las fuerzas y acá colocar nuestro eje Y, fíjense. Y ahí ya podemos empezar a trabajar las ecuaciones, en este caso serán las ecuaciones de equilibrio del sistema, para dar solución. Otras situaciones estáticas, por ejemplo, este semáforo que cuelga de estos dos cables, ¿cierto? Estos dos cables acá y de este otro cable acá, vertical, cuelga el semáforo. Entonces, en este tipo de situaciones hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Uno sobre el semáforo, en el cual estoy mostrando que actúa el peso de él y que está sostenido por este cable, esta tensión 3, fíjese. Ahí está la tensión 3. Si yo cortara, idealmente, si yo corto acá, pues todo el semáforo caería por el efecto del peso. ¿Qué está impidiendo que caiga? Una fuerza hacia arriba que lo sostiene hacia arriba, que es nuestra tensión 3 y que va en dirección del cable 3, miren. Pero para la solución de este problema, en muchas situaciones, pues debo considerar todas las fuerzas. En ese caso, fíjense, acá está un nodo, se llama el nodo de fuerzas. Es este punto, miren, donde convergen las tres fuerzas, los tres cables. Se llama el nodo de fuerzas. Y sobre ese nodo se colocan las fuerzas llegando a él. Y entonces las fuerzas que están ahí son la tensión en este cable, que para saber la dirección simplemente hay que cortarlo, y entonces si yo corto, todo el sistema se me viene hacia este lado, o sea que la fuerza de tensión va hacia arriba, sostiene, mírenla, hacia arriba sosteniendo la tensión en la cuerda 2, la tensión en la cuerda 1 sostiene hacia arriba el sistema, ¿listo? Y la tensión en la cuerda 3 sobre el nodo está alando todo el nodo hacia abajo, entonces mire, por eso la dibujamos hacia abajo. Y estas dos situaciones las tengo que considerar para poder solucionar el problema. Obviamente acá el sistema de coordenadas de referencia, aquí colocaré mi eje X en la horizontal, mi eje Y en la vertical, ¿cierto? Y en este tipo de problemas tendré que descomponer las fuerzas que no están en los ejes X y Y, que será la tensión 1 y la tensión 2. ¿Cierto? Tendré que mirar los ángulos. Entonces, por ejemplo, acá ya está que los ángulos con respecto a X es teta 2. ¿Cómo se deduce? Pues cuando yo coloco acá mi referencia, fíjense, la referencia que yo coloqué, entonces fíjense que lo de arriba está sobre una superficie horizontal y esta línea o este cable atraviesa a esas dos líneas y se me forma un teorema de geometría que es el teorema de rectas paralelas y recta secante, en el cual pues este ángulo de acá, teta 2, viene a ser este mismo ángulo de acá, teta 2, este ángulo de acá, teta 1, viene a ser el mismo ángulo de acá, teta 1, por alternos internos entre paralelas, y por eso aquí está teta 1 y teta 2 en la situación. Entonces eso debe estar representado en el diagrama de cuerpo libre. Otras situaciones, por ejemplo, este automóvil está sobre la carretera, ¿cierto? Que forma cierto ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, este lo puedo considerar como partícula y en ese caso las fuerzas que actúan sobre el automóvil es la normal, que fíjense que aquí está la partícula y la normal debe ser perpendicular a la carretera. Entonces, fíjense que aquí la carretera se dibujó como una línea donde coloca el eje X, ¿cierto? Y perpendicular al eje X, o sea, formando 90 grados con el eje X, miren, está este eje. El eje Y, mire, forma 90 grados con el eje X, ahí está mi escuadra de 90 grados. Ahora, la normal, ya sabemos que si esto es una partícula, la normal debe formar 90 grados con respecto a la superficie. La superficie en este caso es el eje X, mire. Y si ven que la normal acá, miren, forma 90 grados, bueno, giremos la escuadra. Y ahí está, fíjense, mi escuadra está en un lado, cogiendo al eje X, que es el eje paralelo al plano inclinado, mírenlo. Y en el otro lado, por la perpendicular, está la fuerza normal y está saliendo desde el punto, mire, esa es la fuerza normal, esa es la representación. Recuerden que la normal siempre va formando 90 grados con la superficie, ¿no? Entonces corramos la escuadra y nos queda el ángulo ahí de 90 grados, mire, ahí está el ángulo de 90 grados entre la normal, entre la fuerza normal acá
y la superficie de apoyo. Y el peso, que siempre es una fuerza vertical, fíjese, vertical bajando, está el peso o la fuerza gravitacional o la fuerza de la gravedad. Estas dos ya son las componentes que se hacen una vez se tenga este diagrama de cuerpo libre. Entonces, de ahí para poder trabajar se tienen que descomponer las fuerzas que no quedaron sobre los ejes X ni Y. ¿Listo? Sin embargo, hay situaciones donde este automóvil no se considera partícula, sino se considera cuerpo rígido. Y entonces fíjese que las llantas solo tocan a la carretera en este punto y en este punto. Y aquí el diagrama de cuerpo libre se dibuja de la siguiente manera. El peso se traza desde el centro de gravedad del automóvil. Entonces supongamos que este es el centro de gravedad del automóvil y ahí se dibuja el peso. Ahora, la fuerza normal, entonces acá como debe ser perpendicular a la carretera, aquí trazaré dos normales. Una en la rueda 1, aquí será una normal 1, ¿cierto? Porque en cada rueda va a haber una fuerza normal, o en cada rueda está el automóvil apoyado en el piso sobre cada una de las ruedas, y aquí tendré que dibujar una normal 2. Pero fíjese, siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces acá hablaré de una normal 2, cuyos valores no necesariamente van a ser iguales, ¿no? Y este podrá ser el diagrama de cuerpo libre si el automóvil se considera un cuerpo rígido. Entonces ahí ya tengo que tener en cuenta las dimensiones, las distancias. Si lo considero como partícula, pues este va a ser su diagrama de cuerpo libre. Otras situaciones donde trabajamos cuerpo rígido son como la siguiente. Fíjense, este es un poste, ¿cierto? El cual está siendo sostenido de la punta aquí a través de una cuerda por una persona. Obviamente, si esto es una cuerda, está haciendo una tensión, mire, está tensionada. Y entonces hay una fuerza aquí sobre el punto B, que es la fuerza de tensión de la cuerda, que lo está sosteniendo para no dejarlo caer. Está el peso propio, que se dibuja en el centro de gravedad. Si esto es uniforme, estará en la mitad. Y estará una reacción acá, donde está apoyado. Pero fíjense que está apoyado en dos superficies, en esta y en esta. De acá sacamos una reacción resultante, que muchas veces tenemos que calcularla. Y por ejemplo, este ejercicio se soluciona a través de un triángulo de fuerzas. Es necesario sí tener bien ubicadas estas direcciones, la de la tensión y la del peso, para poder construir el triángulo de fuerzas. Bueno, más situaciones de cuerpo rígido. Estas ya es cuando tengo un cuerpo compuesto de varios elementos. Todo esto, mire, está compuesto de la barra DA, de la barra CG, de la barra BE, del cable acá, del peso y de la polea. Y yo debo calcular las fuerzas en los elementos. Entonces, para eso esto se trabaja como un cuerpo rígido y por eso es necesario tener en cuenta las longitudes de los elementos. Y se hacen los correspondientes diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo se hacen acá? Se desarticula todo el conjunto en sus partes y sobre cada parte se hacen los diagramas de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando más las fuerzas que se presentan en las articulaciones. Por ejemplo, en E hay una articulación. En G hay una articulación, entonces ahí tengo que colocar yo las fuerzas en las articulaciones. Bueno, y hay unos procedimientos especiales para este trabajo. Acá, esta es una situación donde tengo dos masas unidas y aplico una fuerza sobre una de las masas, en este caso sobre la masa más grande. Esto generará que el sistema se mueva, las dos masas se muevan debido a que esta fuerza las hace mover. Fíjense, las dos masas permanecen siempre en contacto y se mueven siempre en la misma dirección, que es la dirección horizontal. Ahora, si yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de esas dos masas, bueno, no puedo hacerlo de las dos, la hago de cada una de las masas. Entonces, las fuerzas presentes. La primera es la fuerza F, que actúa sobre la masa 1. Y aquí está, mire, la fuerza F actúa sobre la masa 1. Uno la puede colocar del centro de la masa hacia adelante o la puede colocar como está aquí arriba aplicada, mire, aquí, sobre la orilla de la masa, ahí, como está aquí, mire. O la puede colocar en la mitad, así, aplicada a la masa. Cualquiera de las tres situaciones posibles donde la coloque está bien. ¿Listo? Una fuerza se puede mover a lo largo de su línea de acción y es válida colocarla en cualquiera de las tres posiciones. Entonces, ¿esta es la fuerza F que empuja o que hace tracción sobre mi cuerpo? Bueno, necesariamente que empuja. Ahora, esta fuerza 2,1 es la fuerza que le hace la masa 2 a la masa 1. Fíjese que la masa 2 resiste que la masa 1 le empuje. Esto es una reacción y es esta, mire. Ella no se deja empujar y entonces hace fuerza. ¿Cuánta fuerza? Entonces la fuerza P que le hace la masa 2 a la masa 1. Ahora,
Está también el peso, ¿cierto? Todo cuerpo tiene peso, y la normal, que es la que le hace la superficie al objeto, que será la normal 1. Este es el diagrama de cuerpo de la masa 1, el diagrama de cuerpo de la masa 2, fíjense. Entonces estará el peso 2, que es la masa 2 por la gravedad, la normal 2, ¿cierto? Que es diferente a la normal 1, son diferentes porque esta masa es más grande, esta es más pequeña, entonces la manera como se apoyan sobre la superficie es diferente, por eso las normales son diferentes. Y está la fuerza que le hace la masa 1 a la masa 2. Entonces la masa 1 me empuja a la masa 2, mire, ahí está. Este es mi masa 2, ¿cierto? Y estoy mostrando que sobre él hay una fuerza que la mueve hacia adelante, que es la fuerza que le hace la masa 1 a la masa 2, que es la que se transmite, ¿no? Y ese es el diagrama de cuerpo libre de esa situación. Bueno, las otras situaciones son las situaciones dinámicas. Dinámicas quiere decir que hay movimiento necesariamente. ¿Listo? Entonces, fíjese, esta es una situación donde hay movimiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo debo colocar una flecha que diga hacia dónde es el movimiento. Mire, aquí estoy diciendo esta masa se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Porque voy a tener que generar unas ecuaciones que llaman las ecuaciones de movimiento y que se sacan del diagrama de cuerpo libre. Pero ahora fijémonos acá, que horizontalmente en la dirección de movimiento solo hay una fuerza, que es la fuerza de rozamiento, y la F sub K quiere decir la fricción cinética de movimiento. ¿Por qué no hay más? Entonces, ¿cómo hace uno para que el cuerpo se esté moviendo si la fuerza que actúa es el rozamiento y que es la que impide? Pues es que el cuerpo trae cierto movimiento ya y lo que viene es frenándose, ¿cierto? Y entonces aquí, por ejemplo, para construir la ecuación de movimiento, yo partiré de la segunda ley de Newton, porque si estamos en movimiento en dinámica, hablaremos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Hablaré que la dirección de movimiento es a lo largo de un eje, entonces yo tendré que definir dónde está el eje X. Entonces supongamos que este es mi eje X, ¿cierto? Y entonces yo diré sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, porque el cuerpo se está moviendo a lo largo del eje X, entonces aceleración en X. Y ahora miraré las fuerzas que están acá, entonces únicamente está la fuerza de rozamiento, ¿cierto? O la fuerza de fricción, pero fíjense que esa fuerza de fricción va contraria al movimiento. Movimiento hacia la derecha, la fuerza de fricción siempre actúa contraria al movimiento. Y entonces aquí a esta fuerza le tendré que colocar el negativo que le corresponde a ella. Y igualaré a masa por aceleración. Si yo despejara de aquí la aceleración, por ejemplo, entonces me queda que la fuerza de rozamiento sobre la masa. Y me daría negativa, fíjense, la aceleración me daría negativa. Claro, si no hay más fuerza es porque este cuerpo viene desacelerándose. Por eso es importante saber ubicar las fuerzas y ubicar la dirección de movimiento en las situaciones dinámicas. Miremos otra situación. Entonces acá, esta se llama la máquina ADUR y consiste en dos masas unidas por una cuerda que pasan por una polea sin fricción. Ahora, el sistema debe moverse en alguna dirección. Entonces fíjense la dirección de movimiento del sistema. La masa 1 sube, la masa 2 baja. Hacia donde se mueve el sistema se considera positivo. O sea, acá positivo para la masa 1 es subiendo y para la masa 2 positivo es bajando. Entonces dicen el diagrama de cuerpo libre. Dicen que aquí están consideradas como partículas. La masa 1 ahí está como una partícula. Las fuerzas que actúan sobre la masa 1, el peso propio, mírenlo, masa 1 por gravedad, el peso propio. La tensión de la cuerda que no la deja caer haciendo fuerza hacia arriba. Y tengo que tener claro que la dirección de movimiento del sistema 1 va a ser positiva hacia arriba. Mírenlo, acá positiva hacia arriba. Eso quiere decir que si yo planteo la ecuación de movimiento para esta masa 1, me va a quedar que las fuerzas que suben son positivas. Entonces aquí me quedará la tensión positiva, ¿cierto? Que es la única que sube. Aquí la masa 1 por gravedad, que es el peso, irá hacia abajo. Entonces menos masa 1 por gravedad negativa, porque va contrario a mi dirección positiva, ¿no? Va bajando. Y igualaré a masa 1 por aceleración del sistema. Y esta será la ecuación de movimiento para mi masa 1. Fíjense que para la masa 2 cambiaría, porque para la masa 2 la dirección de movimiento es positiva hacia abajo, miren. El sistema se mueve hacia abajo para la masa 2, miren, hacia abajo. Entonces la dirección positiva va bajando. Luego cuando plantee la ecuación de movimiento de esta, me quedará masa 2 por gravedad positiva. Fíjense, esta me va a quedar positiva porque va bajando
Y hacia abajo, cuando van bajando, mire, para la masa 2 hacia abajo es la dirección positiva, porque ya se mueve hacia abajo. Listo, menos porque va subiendo, ¿cierto? Esa tensión va subiendo, la tensión que actúa sobre la masa 2 va subiendo, entonces va contraria a la dirección de movimiento, ¿listo? E igualaré a masa 2 por aceleración, donde esta es la aceleración del sistema y esta es la misma aceleración del sistema. Generalmente aquí voy a tener dos ecuaciones, dos incógnitas que las soluciono matemáticamente. Pero vean en qué radica la importancia de colocar la dirección de movimiento del sistema para poder plantear correctamente las ecuaciones de movimiento. Otra situación, fíjese, plano inclinado, dos masas, una sobre un plano inclinado, la otra en el aire. Fíjese que aquí está la aceleración del sistema, esta sube y esta baja a lo largo del plano. Esta será la dirección positiva para la masa 2 y esta será la dirección positiva para la masa 1, sus direcciones de movimiento. Y las fuerzas, como está sobre un plano inclinado, entonces recuerde, el peso que siempre es vertical, que es este, mire, vertical hacia abajo. La normal que debe formar 90 grados con la superficie de apoyo. Y entonces lo de siempre, traeré mi escuadra acá, 90 grados entre la superficie, mire, y por el centro de la masa, hacia arriba saliendo, acá trazaré, en esta dirección, ¿cierto? Acá en esta dirección trazaré la fuerza normal, ahí. Y entonces, mírenla si ustedes ven aquí abajo, mire ahí, en esa dirección irá la fuerza normal, si la ven aquí abajo, esa es la fuerza normal, ¿cierto? Y la dirección del plano inclinado, pues se asume como la dirección del eje X', miren. Listo. Y pues ahí estará la otra fuerza, la tensión de la cuerda, que está evitando que esta masa baje de una, ¿cierto? La tensión. Y este será el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, fíjese. Obviamente, este peso tendrá que descomponerse, pero es un trabajo que se hace allá. Para la masa 1, entonces para la masa 1 el diagrama de cuerpo libre es más sencillo, fíjese. Estará la tensión de la cuerda que está sosteniendo que no se me caiga, mire. Está el peso propio de la masa 1, mire, masa 1 por gravedad. Listo, y solo hay esas dos fuerzas. Y aquí cuando yo planteé la ecuación de movimiento para esta, fíjense, positivo hacia donde va la aceleración. Para cuando plantee para esta, positivo hacia donde va la aceleración. O sea que las fuerzas que vayan bajando acá, que vayan en esta dirección del eje X', las voy a considerar positivas cuando genere las ecuaciones de movimiento. Bueno, otros casos especiales. Este es súper especial. Por ejemplo, aquí estamos pesando este pescadito con el ascensor en movimiento. Entonces, fíjese, cuando se pesa subiendo, el pescadito pesa 5 kilos aproximadamente, miren, porque el ascensor va subiendo. Si lo peso cuando el ascensor va bajando, pero deben ir bajando o subiendo con aceleración, mire, si van acelerados. Si va bajando con la aceleración, mire que solo pesa 3 kilos, 3 kilos largos. ¿Ven la diferencia? Claro, esto sucede cuando uno se pesa con un ascensor en movimiento. Para sacar estos valores, pues es necesario tener en cuenta esta dirección de movimiento. Entonces, por ejemplo, acá, la ecuación de movimiento para el caso 1, que es el ascensor subiendo. Entonces, las fuerzas que van subiendo serán positivas. Aquí me quedará la tensión positiva, ¿cierto? Porque el ascensor va subiendo, repito. Tensión positiva porque va hacia arriba, menos mg, ¿cierto? Que es el peso del pescadito, igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es la aceleración del ascensor. Y esta será la ecuación de movimiento. De acá lo que se hace es despejar la tensión. Cuando despeje la tensión seguramente me darán estos 5 kilos que pesa el pescado subiendo. ¿Listo? Ese es un peso que no es real, ¿no? No es real porque no se pesó cuando esto estaba en equilibrio, sino que está en movimiento con aceleración. Aquí cuando haga la misma ecuación, pero obviamente teniendo en cuenta que la aceleración va hacia abajo y que las fuerzas que van hacia abajo serán positivas, entonces y despeje la tensión, me dará este valor de 3 kilitos. Otra situación acá, sistema de dos masas unidas, pero este está sobre un plano horizontal. Y aquí hay rozamiento, fíjese. Pero también hay una fuerza de tracción, esta fuerza que me está jalando a la masa 2. Entonces, lo primero que usted define siempre es dirección de movimiento, la dirección de la aceleración. Entonces la masa 1 tiene que ir subiendo porque la masa 2 va para la derecha. No puede ser que esta vaya bajando y esta vaya para la derecha, porque entonces la cuerda sería elástica y aquí todas las cuerdas son inelásticas. ¿Listo? Entonces, si esta va subiendo es porque estaba para la derecha. Las fuerzas sobre la masa 1, pues
su peso propio y la tensión de la cuerda que no lo deja caer, y la dirección del sistema positivo para la masa 1, la dirección positiva es subiendo. Esta es la dirección de la aceleración. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tensión es positiva y el peso es negativa, para cuando planteen las ecuaciones en la masa 1. Para la masa 2, fíjense, como ella va para la derecha, entonces la dirección positiva o las fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser positivas dentro de la ecuación. Entonces, fíjense, esa tensión pues habrá que descomponerla, ¿cierto? En los ejes X y Y, ya sabemos descomponer vectores, tendrá que descomponerse. Las otras fuerzas que actúan, su peso propio, mírenlo, la normal, mírenla, y la tensión de la cuerda. Entonces, esta cuerdita está agarrada aquí de la masa y la está tratando de arrastrar hacia atrás. ¿Por qué? Porque este peso actúa hacia abajo y está tratando de llevarse todo el sistema hacia abajo. Entonces, esta fuerza actuará hacia atrás, sobre mi masa 2, ¿cierto? Pero obviamente esta tiene que ser más grande para llevarla hacia adelante. Y como estoy diciendo que se mueve hacia la derecha, mire, la aceleración va hacia la derecha, movimiento hacia la derecha quiere decir que la fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda, ¿cierto? Y como hay movimiento, entonces será la fuerza de fricción dinámica, por eso ahí está su K. Y estas serán las ecuaciones de movimiento. Bueno, estos serán los diagramas de cuerpo libre con los que yo saco las ecuaciones de movimiento de las masas y voy a solucionar los problemas. Y la última, que ya son situaciones más complejas, ¿cierto? Miren, fíjense, dos masas, pero unidas por una cuerda que pasa por dos poleas, ¿no? Pasa por esta polea que es fija y esta polea que es móvil. Situaciones como estas, pues obviamente si este es 300 kilos y este es 100 kilos, pues la de 300 arrastrará a la de 100, ¿cierto? Entonces esta se moverá hacia la derecha, ¿listo? Y esta bajará. Entonces fíjense que aquí se dibujan el diagrama de cuerpo libre sobre la masa A, mire. El peso de ella, esto es otro autor, mire cómo él trabaja el peso, bajando, ya no de la mitad hacia abajo, sino como usted puede mover la fuerza a lo largo de la línea de acción, él la coloca aquí por encima, mire, el peso, la normal, la que le hace la superficie al objeto, estamos hablando de la masa A, ¿cierto? La tensión de la cuerda. Y mire, acá él no dibuja flechitas, sino que de una vez dice esta masa hacia dónde se acelera, mire. Se acelera hacia la derecha. Igual a masa por aceleración, quiere decir que hacia donde se acelere, las fuerzas van a ser positivas. Entonces aquí la tensión será positiva, ¿cierto? Para la masa 2, para la masa B, mire, como ella baja, entonces será positiva hacia abajo, mire. Entonces el autor dice sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es positiva hacia abajo. Y mire las fuerzas, tensión y el peso acá. Esta será positiva, la de 2940, porque va en la misma dirección de la aceleración, y esta tensión será negativa cuando yo plantee las ecuaciones de movimiento. Y sobre la polea, mire que también hay diagrama de cuerpo libre, que toca hacer este diagrama de cuerpo libre para lograr solucionar este ejercicio. Entonces sobre la polea, pues aquí está solo la masa de 300, entonces solo esta cuerda está actuando haciendo una tensión 2, que tiene diferente valor a la otra cuerda, mire. Es otra cuerda, luego tiene diferente tensión. Pero la tensión dentro de toda esta cuerda, mire, que pasa por acá, que viene acá, toda esta tiene la misma cantidad de tensión. Y se llama la tensión 1. Y como pasa por la polea, por el lado izquierdo y por el lado derecho, entonces ahí está, mire. De ambos lados se está sosteniendo, está haciendo fuerza de ambos lados, entonces ahí está. Tensión 1, porque es la misma cantidad de tensión, diferente a esta que es tensión 2. Y la polea, aunque se está moviendo, todo el tiempo esta situación va a estar en equilibrio. Y entonces por eso se iguala a 0. Los invito a que vean los demás videos del tema, que ya son aplicación en solución de todos estos problemas.